vamos a conocer el pueblo de Canaima. ¿Has ido a la ciudad? ¿No has ido nunca a la ciudad? ¿Nunca has salido de Canaima? No tengo ni idea de cómo viven las personas aquí en Canaima. Bueno, miren, esta es la parte más interesante de todo el paseo, la casa de Gotita de Agua. ¿Este es un condón indígena? Imagínense una playa de arena rosada, agua dulce, el agua es de tonos anaranjados, tiene palmeras adentro del agua. ¡Wow, señores! ¡Wow! Buenos días, nuevo día y nueva actividad. Hoy vamos a conocer el pueblo de Canaima. No sé qué tan grande es, qué tan pequeño es, qué nos vamos a conseguir, porque realmente no tengo ni idea de cómo viven las personas aquí en Canaima. Recuerden que estamos haciendo videos aquí en el Parque Nacional Canaima, vamos a ir al Salto Ángel, vamos a hacer muchas actividades. Y entre ellas yo quise saber cómo es el pueblo de Canaima. Aquí tenemos a Gotita de Agua, que amaneció hoy, miren, con nuevo look. Buenos días. Buenos días, Buenos días. Elmo, ¿qué tal? Mira, ¿tú vives ahí en ese pueblo de Canaima? Sí. Bueno, vamos a ver entonces dónde vive. ¿Nos vas a enseñar tu casa? Yo creo que sí. ¿Crees que sí o sí? Sí. La gente seguro quiere conocer tu casa. Sí. Bueno, vamos a ver entonces cómo es la casa de Gotita de Agua y cómo viven pues las personas que hacen vida aquí en el pueblo de Canaima, porque no nada más es turismo, también hay un pueblo aquí. Sí. Vamos para allá pues. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Él es muy curioso, ahorita le da un picotazo al lente de la cámara. El vehículo que vamos a estar utilizando para ir hacia el pueblo va a ser este camioncito bien particular. Fíjense los colores que tiene. ¿Saben por qué tiene esos colores? Pues por las ranitas que hemos visto a lo largo de nuestros días aquí en Huacu. Y miren este travieso acá. mira, ¿qué andas haciendo? Robando. Montándonos. Aquí está el señor Emanuel, buenos días. ¿Cómo ¿Qué amanece, dice, brother? ¿Todo bien? Bello, ahorita lo vamos a llevar a recorrer el pueblo de Canaima, la comunidad de Canaima, para que vean cómo viven los locales, cómo viven los indígenas. Y bueno, vamos a ver si hacemos una locura por ahí. Aquí llegan otros dos señores que nos están acompañando en este viaje. ¿Cómo andan, muchachos? Servicio médico. Servicio médico. Manuel, que es un tipo de como que saludar, pues, saludar. Hola, ¿qué tal? Saludos, algo así. Bueno, algo que deben de saber es que aquí en la población de Canaima, pues como les estaba diciendo, vive pues una comunidad. El gentilicio aquí se le conoce como Pemón. ¿Cierto? Correcto. Y el lenguaje es Pemón Camaracoto, porque es como el nombre de la tribu indígena, ¿correcto, Muerte? Sí. Hay diferentes comunidades en toda Venezuela, yo creo que hay más de 30 comunidades indígenas, pero acá en el sur de Bolívar se pueden encontrar los Camaracotos, los Teurepán y los arecunas. Y los arecunas, esos tres, exactamente. Cada vez que entra a un pueblo se van a encontrar un mangal y con ustedes este manguito. Miren, esta es la primaria de aquí del pueblo de Canaima. ¡Adiós! ¡Airo! Miren, tienen su parquecito, allá están los salones, están viendo clases. Miren, están viendo clases. ¡Adiós! Me encantó, todos los niños con su uniforme espectacular, viendo clase, estaba como una niña dando unas posiciones, el profesor en su escritorio y todos los niños por las ventanas saludando. ¡Adiós! Toda la gente muy amable, saludando. Miren, estas son casitas donde vive pues la gente por acá. La vía es totalmente de tierra, las casas son de bloques, techos de zinc, de las que hemos visto hasta el momento. Miren, hay otras que pues tienen palma en sus techos. Tenemos la catedral acá. Siempre tiene que haber pues una catedral, una iglesia. Bueno, fíjense que las casas están muy ordenadas, la grama cortada, todo limpiecito, no se ve basura tirada por ahí. De verdad no tenía ni idea que hubiesen tantas casas. Adiós, miren, aquí venden empanadas, teatro de la escuela secundaria. Y hay tienditas también. Miren, esta está muy bonita. ¿Esto qué es? Es una posada. Ah, esta es una posada. Adiós, miren la barbería del pueblo. Adiós.
Manuel va a hablar con el barbero porque tiene que hacer cita para cortarse la barba. $5 la barbería. Están jugando Play. ¿Pero qué ponen? ¿Juega Play? Ah, alquilan la Play. Play y todo. Pues mire, sorprendentemente aquí en las barberías de Caraima pues puedes jugar también PlayStation. Mira, ¿cuánto cuesta el alquiler del PlayStation? $1. ¿Y por cuánto tiempo? 1 hora, $1. Oye, está muy bien. Mire, ¿y ustedes por qué no están en la escuela? Porque están dando clases. Yo vi que estaban dando clases. Te escapaste de la escuela, te escapaste de la escuela. Bueno, ¿cuántos de ustedes no se escaparon? Ay, mira, aquí es un pueblo, pero también nos pueden atropellar. Bueno, ¿cuántos de ustedes no se escaparon del colegio y fueron a jugar PlayStation o al cyber? Yo lo hice, no se los recomiendo, muchachos, no está bien, pero pues hasta en los pueblos eso sucede. Miren, justamente tenemos parte de la escuela secundaria aquí enfrente y es que está demasiado cerca la barbería y a $1 el alquiler del PlayStation, pues obviamente se va a escapar uno que otro allá al frente a por $1 una horita, se escapan y juegan. Miren qué bonita la escuela, ¿eh? Miren los techos. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós, niños! Miren la cancha del pueblo. Me encanta este pueblo de Canaima. Está muy ordenado, muy limpio, la gente muy amable. Mira, aquí están parte de los turistas en bicicleta. ¡Buenos días! Miren, acá tenemos a un turista español. ¿Cómo la has pasado, brother? Bien, espectacular, aquí disfrutando la vida de Venezuela. ¡Qué bien! Y acá tenemos a una chica que tiene 9 años, bueno, tenía, sin venir. ¿Qué tal? Lo amo, es espectacular, se los recomiendo a todos. Y ella es la culpable de que ese español esté acá. Ella es la culpable. El amor. Envenenó la bebida. Hemos llegado a la casa del señor Muerte, el señor Gota de Agua. Alias Tsunami, exacto. Bueno, miren, esta es la parte más interesante de todo el paseo. La casa de Gotita de Agua. Miren eso, miren la palmera que tiene en el medio de su casa. ¡Wow! Miren esto. Con este palo es que donde se hacen los taparrabos tradicionales indígenas. Esto agarra, le dan una paliza por aquí, y saca el propio taparrabo. Este es mi yate que tengo aquí, en caso de emergencia. Mi flecha cuando voy a cazar. Este Este es tu closet. Esas son todas las pepas que te pones durante todos los días, ¿no? ¿Tienes una para cada mes? ¿Para cada día del mes? Oye, ¿y tienes de taparrabos o no? Sí, ahí atrás. Ve, Ok. Este es un condón indígena. Ah, pues. Pobre mujer. Pobre mujer. Cuéntanos qué es toda esta belleza que hay aquí. Estas son mis rocas que yo recojo para llenarla de energía. Y aquí es donde hacía las puntas de la flecha y los cuchillos indígenas. Tú haces los cuchillos. Por aquí tengo una que yo hice para recortar las uñas, para ver si la tengo por aquí. Para recortar las uñas. Esto es las uñas de un cachicamo. ¿Y esas son las uñas? Ah, bueno. Esto es aquí arriba. Es la palma de moricha, chicos. Pero entonces no te cortas las uñas muy seguido tú. Porque si la tienes por allá montada. Las coronas, el taparrabo, este es el de Navidad. Este es el de Venezuela cuando soy venezolano. Este es mi mapa de la ruta que yo doy. Ahí están mis coronas, mis cachos. Ahí están los otros taparrabos que tengo ahí. Los otros están en la tintorería. Mira, pero tienes hasta gimnasio. Miren, tiene gimnasio, tiene su barra aquí con sus discos y todo. ¿Qué tal? Este es el área del gimnasio. Eso explica por qué está tan papeado. Claro. Bueno, miren, tienen sus gallinitas también por aquí. Sus 3 gallinitas. Este es su patio. Fíjense ahí, qué bonito el lugar, ¿no? O sea, venir a estos lugares es enriquecedor, de verdad. Aprendes muchísimo, conoces gente increíble, con una personalidad como la de Muerte, además. Que, bueno, te llevas un tremendo recuerdo, además de todo tu recorrido. Y pues venir a su lugar de descanso, por así decirlo, y que lo quiera compartir con todo el mundo, además con esta cámara, donde millones de personas lo ven, pues es sin duda alguna muy valioso. Así que bueno, vayan dándole like ahí para que podamos seguir mostrándoles todos estos lugares increíbles del mundo. Bueno, de esta piedra, que es la 6ª más dura del mundo, pues sacaban pues lo que es las flechas, las puntas de lanza y todo eso, ¿no? Y se ven bastante afiladas. Y miren, otra cosa, otra curiosidad.
estas monedas de Venezuela súper viejas. Esta es de 5 bolívares. Esto se le llamaba, yo no me acuerdo porque ya yo de esta época pues estaba muy chiquito. Déjenme ver si recuerdo el nombre. Vayan comentando, llega cómo se le conocía esta moneda, mientras que yo me acuerdo y se los digo más adelante. ¿Se acuerdan de esta moneda? Agua con casabe para pasar picante. Pues no me picó tanto. ¿Cuál es el más fuerte? El más fuerte es este. A ver, amor, pruébate el más fuerte. Déjame tomar agua. ¡Híjole! Para quitarme el sabor. Aunque esa agua no sabe muy bien, pero bueno. No, Dale, igualito. Es agua con casabe. Es agua con casabe. ¿Sabes? Sí. Pero para pasar picante. Buenísima. Y ahora, ¿qué Esto es con pescado Es el y termita. con pescado. Termita y pescado. Picante, picante. El picante, a ver, ¿cuál es? Ese. Este. Porque esto es como en Ese- polvo. así molido. Pero Sí, para que no. pique, moja un poquito el casabe y lo metes ahí. Porque está en Mójalo. polvo. Uy, eso siento que me va a matar. No, mójalo. No, para que se pegue. Bueno, Ok, ¿quién ahora te manda a pues- ser mexicano? Pero poquito. Ajá, sí. Así está bien. Échale más. ¿Sí? Échale más. Miren, todos viendo la capacidad que tiene el mexicano de aguantar el picante. No, se pica rechamente. Píquenle. Vean su cara que, o sea, Nada. No lo sabes. O sea, se queda un picor en la boca después. No, yo pero necesito al instante probarlo, no pica weón. tanto. La verdad no me picó tanto. Cómete Voy a probar todo, este. Voy a probar este otro. Nada más por probar. Híjole. ¿Así? Dale, ¿Es mucho? Dale. Si no te ha picado nada. Claro. dale. Ya, este ya me está empezando a picar un poco. Agüita. Para el sabor. Agüita. No, qué loco. ¡te va a doler! Cuando vaya al baño. La salida. Está riquísimo. Agarra el pescado, que no pica mucho. Ese no pica. Yo creo que pica más es este, ¿no? Sí me picó. ¿Qué tal? De 1 al 10 con un habanero, ¿cuánto le llega? Ah, no. Vamos a poner que el habanero es 10. ¿Cuántos serían estos? 7 y 8. El más picante este. Ajá. Yo sé más picante. Sí, Ok. pica. Se me quedó toda la boca dormida. Ok. No puedo hablar. Pero mira, pero es que no hiciste ninguna mueca ni nada. Él no quieres probar ese que a él más le picó. ¿A qué cara pones tú? Claro, yo. Emanuel es valiente, Emanuel es valiente. Dándole agüita Agüita casabe. Vamos a ver la diferencia. Venga. ¿Te estás haciendo el valiente o qué? Agua de casabe, Manuel. No, sí, está picante, pero de verdad que no está. Aguanta. No es una locura. Ok. Ojo, estoy como sudando un poquito ya aquí, ¿no? Pero como dice Rayito, no es que no puedes hablar, así que te. Mire, ¿y esto los hace él o cómo es la cosa? ¿Los haces tú, Muerte? Wow, Y con la miren esposa. esto es lo más rico de todo porque esto es una mezcla de picante, termitas, que son las hormigas, y pescaditos chiquiticos que sacan del río y todo con casabito. Yo la verdad no me atrevo tanto, le he pasado mal con el picante, me cae muy mal, así que no me voy a atrever, yo solo los veo. Bueno, me convencieron de probar este que dice que no pica, pues. ¿Este qué? ¿Cómo es esto? Termitas y pescaditos. Pero agarra un pedacito, agarra un ¿Ah, sí? pedacito, No pica. No pica, pero sabe raro. No, pero es- Digo, o sea, sabe como, es raro el sabor. Como súper raro. ahumadito, sí. Sí, y como con Sabe como licor. a mango. Y a mí me sabe como a mango. A mí me ¿A sabe mango? como con Ah, ¿en licor serio? al final. Es que sabes que como lo cocinan a la leña, obviamente agarra el El sabor ahumado. como ahumado de la madera. Ya, pero no pica tanto, está bueno, Está bueno. Pero vamos a tomar agüita de... Agüita de casabe. Miren, Mar la pasó mal aquí con el picante, lo hizo llorar. Mar, ¿tú creías que aguantabas picante? Yo aguantaba picante y de hecho en México mis amigos me conocen como una Como persona fuerte. que come mucho picante, sí, pero este me tumbó, el de Canaima, Está rojito. impresionante. Miren, si no han visto mis videos anteriores, Mark es un español casado con aquí una venezolana que se lo trajo a Canaima para que conociera y la está pasando increíble, ¿verdad, Mark? Sí, estamos comprometidos desde hace 4 meses y vinimos a celebrar que, bueno, a renovar el pasaporte. Wow. Y bueno, mira, gran dato aquí, miren, que tiene abajo, pues miren, un interiorcito aquí, miren. Ah, bueno, ahí tapa sus partes bien. Ponerse para la foto. Miren, Muerte, va a cazar una nube. ¡Listo! Miren, el intercambio intercultural, los rusos dejando su marca aquí en un licor que lo dieron a Muerte. Es como un whisky ruso. Prueba, Rayito.
Ah, está bueno. Sí, está bueno. Bueno, no todos los días se prueba eso. Yo no tomo, pero voy a probar un pelín, pues. Voy a probar un pelín. Oye, que esto está raro, esta botella está rara. Está buena. Eso se lo llenó de miado él por allá atrás. Vamos a ver un poco de las artesanías locales que pueden conseguir acá en el pueblo de Canaima. Se pueden llevar un lindo recuerdito. Miren, pulseritas, collares, coronas de plumas, picantes. ¿Cómo se llama eso? Atrapa novia. ¿No se suelta? No. Mira. Hasta el matadero. ¡Ve! ¡Qué peligro es muerte, ah! ¿Ya lo había atrapado? Wow, miren esto, flechas. Sí me gustaría también. Miren, son súper ligeritas. Mira. Son súper ligeras. Miren, botecitos, curiaras. Va a ver, mexicano, cómo te Miren aquí, estos son como llaveritos. Allí le está gustando unos collarcitos aquí. Y casualmente todas son peonías, me están explicando que todas son peonías y bueno, me voy a llevar estas. ¿Cuánto cuestan, Angie? Esta está en 5, esta está en 5 y estas están en 10. Ok, cada una de estas en 10 y estas dos Sí, en 5. exacto. Ok, está bien. Cuando la suegra habla mucha paja de uno. Miren. Wow, aquí están las habilidades cazadoras de... Josie, vives aquí en la comunidad de Canaima. Desde que naciste estás acá. ¿Y te gusta vivir aquí? Sí, me gusta. ¿Has ido a la ciudad? ¿No has ido nunca a la ciudad? ¿Nunca has salido de Canaima? ¿Y no has sentido curiosidad por conocer? Sí, me gustaría. ¿Te gustaría ir? ¿Sí? ¿Qué año estás? Sexto año. Sexto año de bachillerato, o sea, ya vas a salir. ¿Cuándo te gradúas? En julio. En julio te gradúas. Sí. ¿Y qué piensas hacer una vez que te gradúes? Vas a seguir estudiando en la universidad. Pero ya ahí vas a tener que ir a la ciudad, ¿verdad? Porque aquí en la comunidad no hay universidad. ¿Y qué quieres estudiar? ¿No sabes todavía qué quieres estudiar? ¿Qué haces para divertirte? Jugar. ¿Jugar qué? Fútbol. Ah, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gustan los deportes? Gracias por la entrevista. Saluda ahí a la gente. Hay personas que viven en la comunidad de Canaima que nunca han visto pues la ciudad y desarrollan su vida enteramente en este lugar, y por lo menos el testimonio de la chica pues tendrá unos 15, 16 años porque está ya graduándose de bachiller, y que nunca haya visitado la ciudad me impresiona. Pero bueno, la vida seguramente la va a llevar a la ciudad por el tema de los estudios, porque aquí en la comunidad de Canaima, por ser tan pequeña, no hay universidades. Entonces si quieres como que formarte en una carrera, pues vas a tener que ir a la ciudad obligatoriamente. Hay movimiento de personas, miren, allá van los niños del colegio, saliendo del colegio. Ahí pues en las calles se ven personas caminando, viniendo, yendo. El medio de transporte más común aquí que se ve son las motos y pues la gente caminando. Carros es prácticamente nulo que se ve, porque más que todos los carros son de las posadas turísticas que hay para la gente que va a venir al Salto Ángel y todo eso. Pero miren, aquí podemos ver algunas casas. Esta es la parte de la peluquería, donde está la barbería. O sea, las calles de tierra, pero bien cuidadas, bien limpiecitas. Eso sí tiene este lugar, está muy limpio. Miren, allí está ya. Ay, con una mano es difícil. Pero miren, aquí está la iglesia católica. Le estamos pasando justo por un lado. Seguramente no conocían pues parte de lo que era la comunidad de Canaima. Solamente se habla acerca de lo que es la parte de las posadas y todo, pero el pueblo como tal, donde viven las personas, pues yo no lo había visto nunca. Las calles son de tierra, con huecos. Esta es la escuelita que estuvimos pasando más temprano, donde la gente estaba ahí pues dando clases, los niños viendo, aprendiendo. Y justo al lado de la escuela está el ambulatorio. Este sería como el centro de salud de aquí. Fíjense justo este lugar de aquí. La cancha deportiva, miren, ahí los chicos están jugando fútbol. Vamos a ver si me dejan jugar fútbol. El que mejor patea, a ver si él se la para. Para no quedar mal, este es mi segundo intento, lo confieso. A ver, voy. Nada, ahora vengo a parar, pues. No la metí. Pasé pena delante de la gente. ¡Bien! Él tiene cara de que la... ¡Ajá! ¡Lo otro!
Otro. Bien. Miren, el más pequeño la metió, ¿ven? No, ahora vengo yo una última y listo, pues. Voy, pues. Bien. ¡Chao! Bueno, por lo menos la dirigí hacia la portería, por lo menos. Pero me la paró bien. Vale acotar que todos están descalzos. Vale acotar que yo soy el único que tenía zapatos. Y sin embargo, fui el peor. Bueno, hemos venido a ver otra vez más artesanías, bisuterías, souvenirs. Van a tener aquí también una degustación de cositas aquí típicas. ¿Y aquí qué tenemos acá? Diferentes tipos de kumachi, el kumachi de termitas, de gusano de moriche y de pescado deshidratado. Ok, ¿y esto qué es? Esto es auyama. Lechosa. Lechosa. Ah, Sí. lechosa. Es que yo con los colores no soy muy bueno. ¿Esto me dijiste cómo se llamaba esta bebida? Es el paracari, que es una Paracari. Sí. ¿Y es hecha de qué? a base de yuca Ok. fermentada. Yuca fermentada. Ok. ¿Y sabes cómo la fermentan? La escupen en el pote de... Mentira. Pregúntale. Pregúntale, ellos mastican yuca y la escupen y así se fermenta y se hace el licor de yuca. ¿Eso es licor? Mentira, amigos. No le crean nada en Manuel. No le crean. Huele a fermento. Una de las maneras de fermentar el paracari es masticando y escupiendo en el pote. Confirmado por nuestra amiga. No. Eso es en Canaima porque está ya civilizada. Pero en las otras comunidades indígenas Mentira. tengo videos que lo confirman. Miren, está bueno, sabe a bebida fermentada. ¿Estáis probando? Ujú. No veo nada en la boca. Es fuerte. Es fuerte, Por aquí, fuerte. repito. Por aquí, por aquí, por aquí. No, eso es picante. No. No, Manuel se lleva demasiado bien con el picante y yo por el contrario demasiado mal. Bueno, como pueden ver, las comunidades indígenas pues dependen muchísimo del turismo, como estos grupos que traen las diferentes posadas que se desarrollan en la comunidad de Canaima. Fíjense la cantidad de personas que hay aquí pues viendo todo lo que son los souvenirs, la comida típica. Esta chica aquí, que su papá la va a ver por aquí. Chiqui, vamos a ver aquí esta playa. Es la única playa, por lo que escuché cuando nos dieron el paseíto ayer en canoa, la única playa del lugar y está dispuesta en un área específica, o sea, en uno de los campamentos que actualmente no está activo, pero que pronto van a reactivar. Y es especial porque la arena, como ya le habíamos dicho en otros videos, la arena es rosadita, es arena de cuarzo. Y es espectacular, o sea, le dicen la playa, aunque realmente no es una playa, pero tiene toda la pinta de playa mismo. Pues fíjense qué blancas sus arenas. Allá está Grecia y está Rayito tomándose fotos por allá. Miren qué bonito. Y miren las tres palmeras aquí. ¡Wow! ¡Qué fotazo se debe salir aquí! Vean la cantidad de oleaje que hay debido obviamente al movimiento del agua ocasionado por todas las cascadas que estuvimos visitando en otros videos. Estuvimos allá, por cierto. Y es que aquí hay tantas cosas que mostrarles que, bueno, han sido una serie de videos que les estoy grabando y cuando salga este video seguramente van a faltar algunos otros. Por eso les insisto en que tienen que suscribirse allí en el botoncito, activen las notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de estos videos de la serie de aquí de Canaima y ninguna de las otras aventuras que vamos a estar realizando próximamente. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram, Gabriel Herrera _ y los demás los van a tener aquí en la descripción del video. Bueno, no sé los demás, pero para mí fue una experiencia única e irrepetible. Mira, aquí está el cangrejo de Manuel. ¿Cuántas veces te has metido ya ahí? Sinceramente, no muchas, porque a la playa de Canaima casi no venimos. Como Guacu está por allá y es al campamento que siempre venimos, teníamos tiempo sin venir, pero sí que lo extrañaba. Está deliciosa el agua. Deliciosísima. Además es que el sol hoy está calientico
Y provoca. Mire, no me canso de repetir que los muchachos han venido muchísimas veces aquí y yo decía, no se aburrirán de ir tantas veces, pero ahora que estoy acá, pues entiendo por qué vienen tantas veces, porque yo no me quiero ir. No, y estoy seguro de que cuando te vayas vas a querer volver, seguro. Definitivamente, además el viaje es súper fácil de hacer. Sí, 45 minutos volando desde la ciudad de Caracas y ya aterrizas en el aeropuerto de Canaima. Demasiado Al frente fácil. de la posada tienes estas maravillas de salto, los paseos son excelentes. No, es Demasiado. increíble. Demasiado. Imagínense una playa de arena rosada, agua dulce, el agua es de tonos anaranjados, tiene palmeras adentro del agua y al fondo también ves unos saltos. O sea, que y lo tepuyes, describí. o sea, eso es único. Lo describimos y es una cosa. Me faltaron los tepuyes. Sí. Angie, ¿te imaginabas encontrar un lugar así? No, realmente. Una cosa son las fotos que uno ve por ahí que no le hacen para nada honor a lo que realmente es este lugar. O sea, es algo que tienes que vivir en persona, O sea, definitivamente. ustedes están viendo nuestro fondo. O sea, esto es un wallpaper de Windows. Sí, fácilmente. exactamente. Total. Los fondos de pantalla de Apple también. Miren, y aquí tenemos otro par que están muy románticos acá. Esta gente, ¿qué tal? Bien. ¿Qué les pareció el lugar? Increíble, yo estoy tripeando burda. ¿Se esperaban un lugar así aquí? No, para Sinceramente. nada. No. Pensé que era solo río, no me esperaba una playa de arena rosada y agua roja. Si yo todavía no entiendo por qué tiene marea, o sea, tiene como marea y esto no es el mar y es el río, estoy en shock. Flipando. O sea, Y además tienes ahí al fondo unos tepuis, sí. tienes ahí unas palmeras, una cascada, agua dulce, el color del agua, la arena blanca. O sea, está increíble, la verdad. Todo me parece increíble, todo me parece bonito. Todo es verde, todo es naturaleza. Hay animales hermosos por todos lados. Está súper increíble. Mira, ¿volverías a venir? Claro, sí, Definitivamente. claro. Contigo. Eso está mejor. No nada más contigo, con ella también, obvio. Claro, eso se sobreentiende. Eso se Claro, sobreentiende. claro. Miren, esta pareja realmente es admirable. Se quieren un montón. O sea, se les ve a leguas lo que se quieren. De verdad, me cayeron súper bien. Gracias, De verdad, tú son también, tú unas también. personas increíbles. Gracias, De verdad, Grecia, gracias por traerlo. Gracias a ti por venir también y espero que vayas a México, que tienes una Claro casa. que sí. Estamos Ah, en sí. deuda ahora porque no sabemos qué vamos a hacer para que la pasen tan increíble como están haciendo que la pasemos nosotros aquí. No, los mexicanos se encargan de que uno la pase De eso me increíble. encargo yo. Tú nada Sin más duda ve. alguna. Tú nada más ve a México y vas a ver. Órale, va. Ahí Órale, va, güey. Bueno, nos vamos a almorzar porque ya hay hambre. Ya. Va. Llegar a este lugar es reconfortante. Comida rica. ¡Yay! Pollo en salsa partita, Ok. brochetas de lomito, Brochetas estoy mejor. Muchas gracias. arroz, pasta a la selva, A la selva. ¿Y cómo es eso a la selva? tiene pimentón, tiene jamón. Perfecto. Dame 2 tostoncitos, sí. Gracias. Gracias. Bueno, mi almuerzo se ve bastante bueno, miren. Pasta, tostones. Gracias. Bueno, miren esta delicia que me voy a comer de postre. Un dulce rico de lechosa. Tenía mucho tiempo sin comerme un dulce de lechosa. Esto es un dulce típico de Venezuela. Y pues lo hacen así, cocinado, con azúcar y todo. Es muy rico y se come mucho en época navideña. Bueno, después de ese rico almuerzo y una media hora de reposar, vamos a ir a un sitio que dicen que es increíblemente bonito y es llamado Pozo Azul, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Debe ser muy azul. Esta vez ya no vamos a ir en Curiara, por lo que podemos llevar nuestros equipos convencionales. Así Ayer es. nos llevamos una sorpresa. Nos tocó en Curiara caminar por toda esta área. Ustedes, bueno, tal vez sí lo vieron, pero indispensable. Si vienen, este Bolsito. tipo de equipamiento, un bolsito especial Sí, señor. para deportes acuáticos o cosas acuáticas, porque si no el celular Para guardar todo va las a ser un cositas, los problema. lentes, las cosas, para que pum pum se quiten todo. Ir a Pozo Azul nos tenían unos snacks aquí en Huacu. Mío, mantequilla de maní, ahí viene el de Gabriel. Nutella. Ay, perdón. Mira, Emanuel sabe cómo cocinar, cómo cocinar, es que estoy pensando en comida, cómo comunicarse. ¿Y ese sándwich que te dieron? Allá, de mantequilla de maní, Nutella, vaya a buscar el suyo, ¿yo? mí? Allá en el lobby, vaya. ¿Pa' mí? Vaya. Amigos, qué increíble esto. ¡Wow! Impresionante. No saben lo impresionante que se ve esto. ¡Wow! Hola amigos,
amigos, y desde aquí da comienzo a la toma de agua de la hidroeléctrica o la pequeña hidroeléctrica que le da servicio de electricidad a todo lo que es el pueblo de Canaima y las diferentes posadas donde ustedes se hospedan cuando vienen para acá. Fíjense la impresionante cantidad de agua que se ve rodar por ahí, es increíble. O sea, es una barbaridad. Además, el fondo de los tepuis allá, pues increíble. De verdad que esto es mágico. A que eso no se lo esperaban, nosotros tampoco. Miren la sabana tan grande. Este de aquí se llama Kusari y este se llama Curabaina. Kusari y Curabaina. Amigos, aquí estoy con mi amigo Beltrán, que él pues trabaja aquí con la gente de Waku. Ha sido pues nuestro guía en muchas de las cosas y yo quería hacerte una pregunta para que se la respondas a toda esa gente que de alguna u otra manera no sabe porque no ha visto nunca un tepuy. Okay. ¿Qué es un tepuy? Un tepuy es una formación rocosa que se generó por la erosión, la gran erosión que recibe esta zona. Son rocas macizas que fueron quedando en pie por la erosión que venía comiéndose toda la parte más frágil del terreno, y por eso tienen todos la cima plana, porque antes ese era el nivel de la tierra. La formación es totalmente opuesta a cómo se forman las cordilleras. Las cordilleras son dos placas tectónicas que chocan, ¡pum!, y se elevan. Esto emergió del agua hace 3.000 millones de años, en la era precámbrica de la formación de la tierra, y emergió como una gran roca, y esa roca empezó a recibir erosión y fue bajando poco a poco, o sea, se fue comiendo poco a poco, por decirlo así, todo el terreno más blando, encauzándose los ríos, y quedó en pie la roca maciza como tal. ¿Y cuál es el tepuy más grande que tenemos nosotros aquí en Venezuela? El tepuy más grande es el Aullantepui, que es donde está, que lo vimos un poquito más atrás en nuestro camino. Que es donde está el Salto Ángel y muchas otras cosas más, pues. Así que para allá vamos dentro de unos días, y si quieren ver pues eso, tienen que estar pendientes de los demás videos. Gracias, Beltrán. Un placer. Bueno, este es el camino que tenemos que tomar para llegar al Pozo Azul. Miren, tenemos sabana de lado y lado y nos espera un camino como de unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, cuando cuadren para venir para acá tienen que hacer un poquito de ejercicio antes, porque van a estar haciendo caminatas constantes y así se preparan mejor. Si no lo hacen tampoco es de mal de morir, pero es bueno estar preparado. Vean qué cambio abrupto del paisaje. O sea, estábamos justamente en medio de la selva justo allá, y miren a donde salimos, como esta sabana. ¡Guau! Miren, nos queda todavía un camino largo, ya lo vemos allá adelante. Estos tórtolos están muy rezagados. Wow, miren esa cascada que viene desde allá. Aquí está el pozo, miren qué bonito. Wow, es increíble.
Bueno, tenemos que seguir bajando por allá. Vamos a desvestirnos y meternos al agua. Bueno, miren lo que además te traen unas toallitas súper bien para después que sales del río, pues secarte y sin problema. Traigan repelente, muchachos, traigan el repelente. Mira, se activó la cancha, ahora sí es un equipo más profesional ahí. Algo que debo destacar al salir a esta hora donde ya está oscureciendo un poco el día es que huele mucho a leña. Y aunque hay lugares donde hay luz eléctrica debido a la hidroeléctrica que hay en las cascadas que les he mostrado, sí que muchas personas utilizan pues leña para prender sus fogatas y bueno, estar allí con la luz de la fogata o cocinar a leña. Es así, para cocinar, para alumbrar, para todo. La leña es vital. Así es. Hola. Es una danta, amigos. ¡Qué belleza! ¡Hola, qué hermosa! Angie se va a morir que no la va a ver. Oh, ya se postró ahí. ¡Hola! ¡Hola! Estaba en la puerta de aquí. ¡Ay, ay, ay! Me está mordiendo. Ah, es que claro, no me lavo las manos y sabía torta y sabía todo. Y dice, esto es comida. Claro. Wow, y es bebé, ¿no? Sí. ¡Qué hermosa! Miren, ahí se ve mejor. ¡Guau! Tiene algo especial con Gabriel. ¡Qué increíble! Sí, los dedos que le saben seguro a torta. Miren, llegó Angie. Dios te cuide. ¿Ellos ya la vieron? Sí. ¿Será que cabe en la maleta? Ay, ¿quieres ir conmigo? Wow, ¿Te miren qué imaginas? increíble. Tú con Apolo en mi cama. Sí, para besarnos todo el día y darnos mucho amor. Amigos, qué sorprendente ver un animal de estos tan cerca, tocarlo. Y ella anda por ahí, o sea, no la habíamos visto. Nos habían dicho que había una, pero no la habíamos visto desde que llegamos. Y miren, llegamos aquí donde estamos hospedados, aquí en la habitación, y estaba ahí. Miren cómo se sienta.